Dios les bendiga a todos en este nuevo día y bienvenidos nuevamente a nuestro devocional de palabras para una vida abundante. El no salvador que Jesús nos enseña. Iniciemos nuestra reflexión pensando un poco sobre ese rasgo característico que quizás en muchos se ha presentado en algún momento de la vida. ¿Cuántas veces por pena no fuimos capaces de decir no, a pesar de que sabíamos que debíamos decirlo, que era lo necesario en el momento? O incluso, ¿cuántos actualmente pueden conocerse y reconocerse como personas que se consideran incapaces de no decirles no a los demás, aun sabiendo que deben decirlo? Pues este característico rasgo, aunque no lo creamos, abunda mucho en nuestra sociedad y tristemente se piensa que eso no es un inconveniente. Incluso si vemos que los demás también lo practican, entonces nos sentimos identificados y creemos que es algo que por ocurrirle a más personas, entonces no podría llegar a causar ningún daño a nadie. Pero resulta que si miramos a nuestro alrededor, el no saber decir no ha hecho que muchos se metan en problemas que pudieron evitar. También que nos acomponemos de tantos compromisos que al final no logramos hacer ninguno de buena manera. Podríamos hablar e incluso investigar sobre este rasgo y encontraremos varios terapeutas, psiquiatras que dejan ver que esta es una condición creada alrededor de muchas inseguridades generadas en la infancia por el ambiente en que se haya vivido. También que esconde un miedo que se tiene frente al rechazo por una experiencia significativa que se pudo vivir anteriormente y marcó de tal manera que la persona se siente culpable y no quisiera decirle no a nada ni a nadie por el solo hecho de no vivir nuevamente esa sensación interna de ser despreciada. Todo esto se lleva guardado en nuestro interior, en nuestro inconsciente. Y debemos reconocer que nuestro sistema es muy estratégico, ya que detecta muy fácilmente estos rasgos en nosotros y por ello nos presenta ideologías que, aunque puedan denigrar nuestra integridad, aparentemente se ven tan completas y tan reales que nos convencen y que a lo cual no queremos decirle no, porque creemos que es tan bueno que me va a poder ayudar en todos esos miedos e inseguridades que guardo de fondo. Pues resulta que bíblicamente encontramos en la vida de Jesús a un hombre que se enfrentaba a una sociedad que también presionaba, que también tenía creencias que se veían muy atractivas, e incluso vemos que el mismo Jesús tuvo grandes propuestas que se veían deslumbrantes, pero a pesar de todo ello y de las inseguridades que en algún momento de su vida Jesús pudo experimentar, él supo decirle no a lo que debía decirle no. Varios ejemplos podemos mencionar y entre ellos ese maravilloso texto de la tentación de Jesús en el desierto, un gran escenario de oportunidades, de prestigio, de ganar un nombre en la sociedad, pero a lo que Jesús tuvo la valentía de decir no. Y lo más extraordinario de esto no es solo la palabra no, sino por qué Jesús decía no a cosas que podrían verse tan bien y tan atractivas en su momento. Pues bien, debemos exaltar eso de nuestro Señor Jesús. La convicción de Jesús por su fe en Dios sobrepasaba todos sus miedos, sus tentaciones. Esa convicción hace que Jesús se vuelva un hombre con una alta percepción sobre el mal que lo rodeaba y sobre las intenciones con las que los demás se le acercaban y le hacían sus propuestas. Pero a pesar de esto, Jesús tampoco se volvió una persona prevenida, no vivía a la defensiva con los demás, no. Esa percepción le ayudó a detectar la intención de los demás, pero también le ayudó a darse cuenta sobre lo que debía aceptar y lo que no debía aceptar. Incluso aunque esto tuviera que involucrar a sus familiares o sus más cercanos. En el Evangelio según Marcos encontramos un ejemplo de esto.
capítulo 8, versículos 31 al 34 dice: Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho y ser rechazado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, ser condenado a muerte y resucitar a los 3 días. Y les hablaba con esto con toda franqueza. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: Quítate de mi vista, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Jesús les enseña sobre su muerte y su resurrección, y lo hace de una manera franca y abierta. Pero Pedro, un discípulo muy cercano a Jesús, y que en varias ocasiones lo vemos preocupado por el Señor Jesús, empieza a reconvenirle, ya que no puede aceptar ni puede comprender lo que Jesús les está enseñando. Esta reacción y expresión de Pedro podemos verla desde sus miedos y su angustia, y de hecho probablemente esa reacción iba llena de buenas intenciones, pero aún así eso no encajaba con los propósitos de Dios en la vida de Jesús. Es por esto que Jesús, al ver esto en Pedro, reacciona inmediatamente e incluso utiliza esa expresión de Satanás, que aunque no es literal, es expresada con la intención de que veamos que Pedro, a pesar de sus buenas intenciones, no tenía aún muy claros los propósitos de Dios para los hombres. Pero ante esto, este hombre Jesús tiene una respuesta inmediata, respuesta que viene siendo elaborada por el trabajo de vida que hacía desde su relación con Dios. Un hombre que quizás muy fácilmente hubiera podido victimizarse con lo que le iba a pasar, o que quizás hubiera podido sentirse apoyado por Pedro y pensar que no era necesario pasar tal cosa. Jesús percibió que las intenciones de Pedro obstaculizaban totalmente los propósitos que Dios tenía para él. Y aunque fuera un cercano, Jesús sabe decirle no a sus buenas intenciones. Y es que la convicción de Jesús es tal que se escandaliza al ver que hay algo o alguien que puede destruir su fe, que puede destruir su relación con Dios. En Jesús se desarrolla esa postura de aversión frente al mal, frente al pecado, frente a todo aquello que lo pueda alejar de la voluntad de Dios. Esa aversión, ese rechazo que Jesús da siempre frente al pecado, esa postura es de admirar, pero sobre todo de trabajar en nuestra vida, para que aprendamos ese rasgo de templanza y dominio propio para decirle no a quien debamos decirlo, y que lo podamos decir con convicción y no con dolor, porque realmente quería decir que sí. Aprender esta postura, aprender a utilizar esta respuesta cuando se deba utilizar, es algo salvador. Y es un no salvador para nuestra vida, para nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestros hijos, y que como en Jesús, también en nosotros requiere de un trabajo arduo sobre nuestro carácter. Un carácter que definitivamente no me volverá a alguien aislado, sino que me hará una persona llena de templanza para no recibir el pecado. Y si no es así, entonces es allí donde encontraremos la respuesta al por qué el pecado ha entrado tan fácilmente a nuestras vidas, a nuestro pensar, a nuestros hogares, porque seguramente se ha presentado disfrazado de buenas oportunidades, de buenas intenciones, pero no hemos sido capaces de percibir el trasfondo de perdición que puede traer a nuestra vida. Y probablemente ya muchos vamos pensando con esto que ese no implica entonces renunciar a lo que más apreciamos. Y resulta que es eso precisamente lo que Jesús le sigue diciendo a sus discípulos en los versículos 34 al 38. Y llamando a la multitud, así como a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues cualquiera que desee salvar su vida, la perderá. Pero cualquiera que haya de perder su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará.
Pues bien, finalicemos reflexionando cada uno de nosotros sobre este rasgo y reflexionando sobre las posturas que tenemos frente al mal que nos acecha, frente al pecado que quiere tocar nuestras puertas, que quiere apoderarse de la vida de nuestros niños y nuestros jóvenes. No pensemos que por decirles no, su vida será una eterna frustración, porque no va a ser así. Y yo sé que Dios está en toda la disposición para que nosotros también desarrollemos esa alta percepción frente al mal y podamos decirle no sin temor alguno. Como conclusión, alegrémonos de saber esto. Si yo trabajo este rasgo en mi vida, si yo me convenzo que en Dios logro fortalecerme para apartar el mal de mí, el pecado de mí, entonces eso hará que cada día más Dios y solo Él sea el centro de toda mi vida. Oremos juntos y unámonos en una petición a Dios. Que sea Dios el centro de nuestra vida, formando nuestro carácter, formando nuestro pensar, para que no le demos entrada al pecado, para que no le demos entrada al mal y le digamos no y aprendamos a usar el no de la manera oportuna que Dios nos quiere enseñar que la usemos. Buen Dios y Padre Celestial, delante de ti, Señor, estamos en este momento con gozo y agradecimiento, Padre bueno, porque hoy podemos unirnos en oración y en reflexión frente a esta enseñanza que encontramos de la vida de Jesús. Te damos gracias, Dios, porque pudiste fortalecer a este hombre para aprender a decirle no incluso a sus más cercanos, para aprender a apartar de su lado, de sus alrededores, a esas personas y a todo aquello que pudiera apartarlo de ti, Señor. Gracias porque Jesús sigue siendo la máxima inspiración para nuestra vida y permite, Jesús, llenar nuestra vida, llenarnos de motivación, de ánimo para nosotros aprender ese rasgo maravilloso de su carácter, de su templanza, de su dominio propio, Señor, aún sabiendo que Jesús en muchos momentos pudo haber tenido miedo, pero nunca fue capaz, Señor, de doblegarse frente a ese sistema, sino que siempre en su convicción se puso de frente, alzó su rostro y fue capaz de colocarte a ti, Dios, como primero, antes que cualquiera, antes que nada. Ese ejemplo, Señor, queremos seguirlo hoy en nuestra vida y queremos pedirte que así como diste fortaleza en Jesús, puedas fortalecernos a nosotros también. Porque yo sé que estamos hoy aquí en esta oración haciéndola con esa disposición de hacer ese trabajo en nuestra vida. Y en esa disposición entonces queremos que tú, Señor, seas llenándonos de fortaleza, seas ayudándonos a seguir moldeando nuestra voluntad, Señor, para salvarnos por medio de un no, para salvarnos por medio de esa percepción de ver el mal, de ver las intenciones de los demás y de ver que aunque sean cosas que se proyectan como buenas, como grandiosas, maravillosas, Señor, que nada de eso pueda ocupar el centro de mi vida y que si es necesario, Señor, decirles no, yo lo haga para que después de ese no, yo pueda glorificarte solo a ti, Señor bendito. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Vivo en una colina olvidada en el planeta azul, donde el cielo aún es limpio y la noche es luz. Y oigo cada día 1000 ofertas para volar, pero soy voluntario y me quiero quedar. No me des 1000 argumentos, porque solamente tengo un corazón que ya tiene dueño y ha encontrado su razón. He anclado mi vida al pie de esta cruz antigua
la sangre de un carpintero he encontrado el sentido de la vida en su más alto grado, la verdadera razón de haber sido creado. Y todas las riquezas para mí no tienen valor, porque el más pequeño aquí es el mayor. Y no me des más sucedáneos, no me vengas con descuentos de ocasión, que yo estoy hablando de la misma luz del sol. He anclado mi vida al pie de esta cruz antigua y no quiero cambiar. Soy un corazón cautivo porque llevo teñida la vista y tatuada la mente de rojo carmesí por la sangre de un carpintero inocente. Sucedáneos, no me vengas con descuentos de ocasión, que yo estoy hablando de la misma luz del sol. He anclado mi vida al pie de esta cruz antigua y no quiero cambiar. Soy un corazón cautivo porque llevo la vista y tatuada la mente de rojo carmesí por la sangre